Bueno, vamos a comenzar ahora sí. Quisiera pedirle que me acompañe con su Biblia. Bueno, ya téngala allí abierta dentro de un ratito en el libro de Lucas capítulo 19. He titulado el mensaje de hoy, está un poquito largo el título. Si no le gusta, I'm sorry, ¿verdad? Pero el título dice, Dios no tarda, sino que aún es paciente, ¿sí? No es que el Señor se tarda, sino que aún es paciente. Ese es el tema que voy a compartir el día de hoy. No es que el Señor se tarda, sino que es paciente. Para quienes seguimos a Jesucristo, para quienes nos identificamos con Él, para los hijos de Dios, hablar de los tiempos finales no debiese de ser un motivo de miedo o de temor. Porque para los hijos de Dios, el fin del que enseña la Biblia, porque ¿cuántos saben que la Biblia dice que habrá un fin, mis hermanos? ¿No sabían? Sí. Porque la Biblia dice que habrá un fin. Pero para los hijos de Dios, el fin del que habla la Biblia no es un punto final. Es un punto seguido. No es el fin de la existencia. La muerte para los hijos de Dios no es el fin de la existencia. Lo hemos hablado antes. No, no lo es. Jesucristo nos enseñó aquello. Mis hermanos amados, la muerte vino por medio del pecado, pero la resurrección y la vida vinieron por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Esa es una máxima para los cristianos. Nuestra mayor bandera de esperanza es la resurrección de Cristo. Y por cuanto Él resucitó, nosotros también lo haremos. Esa es parte de la buena nueva del reino de Dios. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy quiero, para partir, dejar esta verdad en tu corazón. Antes lo he comentado, pero tienes que saber que la voluntad de Dios para los hombres originalmente fue la de bendecirlos y la de que ellos vivan eternamente. La voluntad de Dios para los hombres es que vivamos para siempre. Cuando Dios nos hizo pensando en que tú y yo vivamos para siempre. ¿Sabes? La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y uno de los atributos de la naturaleza de Dios es que Dios es eterno. Es que Dios es eterno. De paso, por si fuera poco, si has leído el Génesis, habrás notado que allí, en el principio de la creación, en el huerto del Edén, había un árbol en particular. Realmente habían dos que la Biblia destaca. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, el cual el hombre no debía de comer y fue el que comió y trajo la muerte a su vida. Pero hay otro árbol del que la Biblia habla y es el árbol de la vida, que estaba en el centro del huerto. De hecho, cuando el hombre pecó y el hombre se corrompió, una vez que Dios confrontó al hombre, a Adán y a Eva, dijo Dios, saquemos al hombre del huerto. No vaya a ser que coma del árbol de la vida y pruebe y viva para siempre. Porque el árbol de la vida tenía esa facultad. La voluntad de Dios siempre fue la que vivamos eternamente. La Biblia enseña en el libro de Eclesiastés, si no me equivoco, que la eternidad está en el corazón del hombre. Y de hecho, los primeros hombres que existieron, que vivieron, que habitaron esta tierra antes del diluvio, vivían cientos y cientos de años. ¿Lo ha visto? Vivían cientos de años. ¿Por qué? Porque
Originalmente el diseño de Dios fue ese. El pecado trajo la muerte espiritual en principio y luego una muerte física. El cuerpo que Dios nos dio se corrompió y empezó a sufrir una descomposición. Pero Dios no nos hizo de esa manera originalmente. Hoy quiero que tengas en tu corazón que la voluntad de Dios es que tú vivas para siempre. Por eso envió a su único Hijo, para que tú puedas vivir eternamente. ¿Estás conmigo? Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Algo ocurrió evidentemente en el diluvio, precisamente porque Dios así lo estableció. Porque ya hubo un fin antes, mis hermanos amados. Hubo un fin. Lo creas o no, la Biblia registra en sus páginas que ya aconteció un fin, un punto y seguido también. Porque ustedes saben, y es asombroso imaginar que toda una población entera pereció por el diluvio que Dios trajo a esa generación. ¿A causa de qué? A causa de la descomposición, de la inmoralidad sin precedentes, a causa, ¿verdad?, de la corrupción a la que habían llegado. La Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Dios trajo un fin, un nuevo comienzo. Y allí encontramos un hombre que dio gracia delante de Dios y su nombre es Noé. Luego de Noé empezó una nueva creación, un nuevo comienzo para la humanidad. Pero algo ocurrió, las condiciones de este planeta cambiaron en el diluvio. Luego del diluvio los hombres, la Biblia dice que los más robustos llegan a los 80 años y algunas excepciones pues lo superan. Pero la gran mayoría de las personas hoy en día no llegan a esa edad. ¿Por qué? Porque con el diluvio las condiciones de este planeta, las condiciones ambientales, atmosféricas, ¿verdad?, la penetración de los rayos del sol, entre otras cosas, contribuyeron para que el hombre ya no pueda seguir viviendo lo que antes vivía. De manera que hoy quiero que sepas con certeza que en principio la voluntad de Dios fue esa. Sin embargo, no podemos desconocer que la Biblia habla de un fin. Y que estos días finales vendrán acompañados de mucho sufrimiento y vendrán acompañados de mucha confusión en el mundo entero. De mucho sufrimiento y de mucha confusión. Y ante esta verdad, la palabra que Dios siempre le ha dado a su iglesia, a su pueblo, es: mantente alerta. Vive como si Dios viniera hoy mismo. Si tú lees los evangelios, al final el Señor habla a la iglesia y la impulsa, ¿verdad?, a mantenerse en esa actitud de estar alerta, pendiente de lo que va a pasar. Velad y orad, porque no sabes el día ni la hora. Pero cuando Dios habla de esta advertencia, no lo hace para sembrar temor en el corazón de los hombres. No, al contrario. Al contrario. Cada vez que tú y yo leamos profecías o cosas que tienen que ver con los días finales, lejos de sembrar temor en nuestro corazón, deben de generar más bien esperanza, porque los hijos de Dios sabemos qué es lo que nos espera. La Biblia dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mis hermanos amados. El morir es ganancia. Pablo decía: yo no sé si es mejor, ¿verdad?, quedarme aquí y seguir haciendo lo que Dios me llamó a hacer, o partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso dice la palabra de Dios. Ahora yo les pregunto: ¿a los cuántos un día queremos estar con el Señor? ¿Y cuántos nos queremos morir, mis hermanos? Todos queremos estar con el Señor, pero nadie nos queremos morir. Señor, que venga un arrebatamiento, pero, ¿verdad? Más o menos así.
Mis hermanos amados, y es natural pensar así, sentir así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta vida es bella. ¿Cuántos estamos de acuerdo con que es así? Aunque hayan cosas malas, aunque hayan injusticias, aunque hayan, ¿verdad?, momentos difíciles del dolor, que hayan melexistas, pero esta vida es bella, mis hermanos, como es. Es hermosa. Pero para los hijos de Dios, la muerte no es el fin. No es el fin, y ese debe ser un motivo de regocijo en tu corazón. Sabes, por años viví con un temor profundo a la muerte, como creo que es natural en la gran mayoría de personas. Cuando era un adolescente, ¿verdad?, y aún en principio de mi juventud pensaba en la muerte y me imaginaba una horrenda oscuridad eterna. Una horrenda oscuridad eterna, sin ver nunca más a la gente que amé. Y eso me generaba mucho temor, mucha ansiedad. ¿Alguien le pasó eso alguna vez? ¿Nadie le pasó eso? No les creo nada a ustedes. Cuando somos niños sufrimos mucho eso. Mi hijo, ¿verdad? Paulito, a veces luchaba un montón con eso. Papá, yo no quiero que te mueras, papá. Yo no sabía si preocuparme más que él porque yo decía, no sé, el Señor le está hablando que me voy a morir, estoy asustado yo. Yo tenía que consolarle y decirle, no, hijo mío, y le explicaba, ¿verdad? Pero creo que es natural tener ese temor. Pero el día en que conocí al Señor, el día en que empecé a conocer su voluntad para mi vida, el día en que empecé a recibir de Él su palabra, ese día empecé a dejar de temer. Porque entendí que la muerte no es el fin para mí. Entendí que hay vidas después de esta vida. Entendí que hay promesas de Dios para mi vida. Y de ese día perdí el temor. Por supuesto que nadie quiere morir, pero créeme que hoy tengo un entendimiento diferente. Y no estoy seguro que todo el mundo pueda sentir lo mismo. ¿Qué pasa después de la muerte? Es algo que debemos preguntarnos. La Biblia tiene las respuestas para eso. Pero el mensaje de Dios ha sido velad y orad, porque no sabes cuándo va a llegar el momento del fin. Estate atento. ¿Atento a qué, iglesia? ¿Atento a qué? Primero tenemos que guardar esa actitud de estar en una constante atención a nuestro Dios. Atender a Dios. Los hijos de Dios debemos desarrollar una comunión auténtica, real, genuina con Dios a diario. A diario. Tú y yo debemos de tener una relación con Dios real, donde podamos realmente reconocer su voz. Yo sé que muchos de nosotros en algún momento hemos luchado con que, ¿cómo sé si es Dios? ¿O soy yo? ¿O es Dios? No todos tenemos, ¿verdad?, el privilegio que tiene, ¿verdad?, el pastor Sassi o el pastor Diego, que pueden escuchar a Dios así como usted me está escuchando. Y los que no tenemos ese privilegio, era un chiste, nadie se rió, mis hermanos. Pero los demás mortales tenemos ese desafío, o no sé cómo decirlo mejor, de poder reconocer la voz de Dios en nuestro interior, en nuestro espíritu. El día que tú volviste a nacer, el Espíritu de Dios vino a tu vida, vivificó tu espíritu, y desde ese día tú y yo disfrutamos de algo que se llama comunión. El Espíritu de su Hijo vino a nuestro espíritu. Desde entonces surgió una relación auténtica de paternidad entre padre e hijo, entre nosotros. Los hijos de Dios debemos de conversar con Dios todo el tiempo, hablar con Dios en tus pensamientos, en tu espíritu. En el espíritu estar orando a Dios permanentemente. No sé cómo es tu vida, cómo es tu día, pero haríamos bien en desarrollar esa comunión a diario. Porque, ¿sabes? Es allí, es en esa relación que tú empiezas a desarrollar, en que vas a poder descubrir que puedes reconocer cuando Dios está hablando a tu vida. Mientras más, esto no es una receta, pero recíbelo. Mientras más tú desarrolles el hábito de relacionarte intencionalmente con Dios, de hacerlo parte de tu vida, de compartir, de hablar así hablar con tu Padre, en cada circunstancia de tu vida normal, en tu trabajo, ante una decisión, en tu familia, algo que te estás pasando, que estás sintiendo, que estás imaginando. Mientras más desarrolles el hábito de hablarle a Dios,
te garantizo que vas a descubrir pronto que el Señor siempre te ha estado hablando. Y vas a poder reconocer en tu espíritu cómo Dios te habla. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios que está vivo. Amén. Es un Dios que está vivo. Es un Dios que se comunica, que se relaciona. El Espíritu de Dios no es una fuerza, mis hermanos. Es Dios que se relaciona con sus hijos. Pero tenemos que desarrollar esa relación que debe de ser intencional de parte nuestra. Tenemos que aprender a atender a Dios en nuestra vida. La iglesia tiene que vivir atendiendo a Dios todo el tiempo. Eso es lo que nos hace diferente de los demás. De que tenemos a Dios en nuestras vidas, que lo hacemos parte de nuestro diario vivir y que tenemos comunión con Dios. Yo acuerdo mi vida antes de Cristo y sé que yo no tenía esa capacidad. Estaba convencido de la existencia de Dios. Sabía que Dios existía. Además creo, con todo respeto, que se necesitan dos dedos de frente, que en francés significa sentido común, ¿verdad? Para saber que nosotros somos creados por un ser superior, mis hermanos amados. Es que créeme que se necesita, creo que más fe para creer que Dios no existe que para creer que existe. Evidentemente que hay un Dios creador. Tú y yo hemos sido creados por alguien, ¿verdad?, superior, que nos pensó, que nos imaginó, que nos creó y que nos amó. Y toda la creación en la que tú y yo vivimos habla de que hay un creador. La Biblia dice en el libro de Romanos que todas las cosas que han sido hechas, ¿verdad?, dan testimonio del Creador, de modo que no tenemos excusas. De manera que usted y yo, mis hermanos, tenemos que aprender a desarrollar esa comunión con nuestro Dios, relacionarnos con Él, hablar con Él. Antes de Cristo no existía eso. ¿Por qué? Porque no habías vuelto a nacer. Porque el Espíritu de Dios no estaba en tu vida y en la mía tampoco. El día en que tú recibiste a Cristo, creíste el Evangelio, te arrepentiste, ese día que pusiste tu fe en Él, volviste a nacer. Y de ese día hay algo en tu vida que no estaba, alguien que no estaba. Y que empezó a tener una relación contigo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es cultivar esa relación. ¿Cuántos somos casados aquí? Imagínate que tú llegas a tu casa y pasa mucho, ¿eh? Llega a la casa, tacta la puerta, abre la puerta y uno entra. Y el único que lo sabe recibir es el perro. En el mejor de los casos. Por eso, gloria a Dios por los perritos, ¿verdad? Que te salen a recibir con cariño. Y yo conozco casas donde la gente no se habla. El televisor, el celular, la comida, ahí está la comida. Caliéntate la comida, ahí te la hace la comida. Y no hay mayor tipo de comunicación, de relación, de diálogo, de ninguna naturaleza. Van en el carro, música o algo, porque no hay palabra que salga de la boca. No hay diálogo. ¿Qué tipo de relación? ¿Cómo puedes, verdad, tener una relación así? ¿Cómo puede? No, iglesia, así, tú no puedes vivir así. Y muchos viven así una vida con Dios también. Una vida de un silencio total. No, a Dios tienes que hacerlo parte de tu vida. Amén. En todo lo que haces. En todo lo que haces, hacerlo parte de tu vida, en las decisiones que tomas. Entonces tenemos que aprender a atender a Dios. Número 1. Estoy hablando de Mateo 25 es un capítulo que habla exclusivamente de sucesos que van a ocurrir al final de los tiempos. Y el Señor habla de 3 parábolas. Habla de la parábola de las vírgenes, habla de la parábola de los talentos y habla de aquella parábola en que Dios separará, ¿verdad?, a los cabritos de los corderos. ¿La has leído? La primera tiene que ver con relación, con estar atendiendo a nuestro Dios. La segunda tiene que ver con la tarea que tenemos que atender como iglesia. Los hijos de Dios tenemos que siempre estar sirviendo a Dios como si Él viniera el día de hoy. La iglesia tiene una tarea que tiene que atenderla, tiene que trabajar en esa tarea. Cuando usted y yo no estamos ocupados en el propósito de Dios para nuestras vidas, en la misión de Dios, estamos como dormidos. Lo hablábamos la semana pasada.
Estamos como dormidos. Y la Biblia dice, velad y orad porque no sabes cuándo viene el Señor. La iglesia tiene que estar despierta, activa, trabajando, no como esas vírgenes insensatas, ¿verdad?, que se echaron a dormir. No, no como ese hombre que escondió el talento porque dije, tuve miedo y lo escondí y no hice nada con él. No, la iglesia tiene que estar atendiendo el llamado que Dios nos dio. Y tú y yo tenemos un llamado que tenemos que estar atendiendo todo el tiempo. No podemos estar dormidos. Y lo otro que tenemos que atender son las señales y los tiempos que Dios ha establecido. Las señales y los tiempos. Acompáñenme al libro de Lucas capítulo 19 rápidamente, por favor. Déjeme saber cuando está allí. Lucas 19. ¿Está allí? Vamos a leer del versículo 41 en adelante. Fíjese bien. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla Jesús lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto es asombroso, ¿sabes? Que esto Jesús lo dice unos días antes de ser tomado como prisionero. Jesús había entrado triunfante en la ciudad de Jerusalén, montado sobre un pollino, y la gente le victoriaba. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por ahí, ¿verdad? Unos fariseos le dijeron, Señor, diles que se callen. Y él dijo, les digo que si estos se callan, hoy las piedras clamarían. Y luego dijo lo que acabamos de leer aquí. Oh, dice que cuando vio a la ciudad lloró. Y dijo, ¿verdad? Jerusalén, si supieras lo que es para tu paz en este tu día, pero no conociste el tiempo de tu visita, no reconociste que era tu tiempo, porque ustedes saben que al Señor lo rechazaron, precisamente aquellos por quienes Él vino. ¿Por qué? Porque no supieron reconocer los tiempos. Cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, vas a encontrar que en este momento se estaba cumpliendo parcialmente una de las profecías más importantes de la Biblia, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, que es una profecía mesiánica y es una profecía, ¿verdad?, del final de los tiempos también, muy importante. Y por eso el Señor dice, ¿verdad?, si supieras lo que es para tu, al menos en este tu día. Por eso el Señor les digo que hoy, si estos callaran, hoy las piedras clamarían. Porque ese día, en el calendario profético de Dios para la humanidad, es un día importante. ¿Cuántos saben que Dios no está sujeto al tiempo, mis hermanos? El tiempo es algo bajo lo que tú y yo estamos sujetos. Como la gravedad. Nosotros vivimos, ¿verdad?, sujetos a la ley de la gravedad en este planeta. Pero Dios está fuera de eso. Dios está fuera del tiempo. Dios habita en la eternidad. Amén. ¿Me sigues con cuidado? Dios estableció tiempos para los hombres y estableció señales para los hombres. Y en el tiempo de Dios para la humanidad, ese día era algo importante, pero su pueblo no supo reconocerlo. No supo, ¿verdad?, que recibiría la visita del Hijo de Dios que habían prometido. Y le rechazaron. Y hoy en día hay mucha gente que sigue siendo indiferente a los tiempos. No son pocos, inclusive predicadores, que a veces dicen, no importa los tiempos, igual Dios va a venir, o igual Dios nos va a dar, o igual, y no sé si cuántos han escuchado eso. A veces me parece que es más vagancia que otra cosa. El no querer buscar, aprender, conocer, y, ¿verdad?, en la palabra de Dios, porque
la Biblia nos exhorta que debemos de aprender a reconocer tiempos, mis hermanos amados, a reconocer los tiempos de Dios. Y hoy en día estamos viviendo tiempos que tú y yo tenemos que aprender a reconocer. Aprender a reconocer. Alguien un día le preguntó al Señor, dinos cuándo será tu venida, cuándo es el tiempo de tu venida, de tu regreso y del fin de siglo. Y el Señor respondió, ¿verdad?, una serie de cosas, ¿verdad? Mirad que nadie los engañe porque, ¿verdad?, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y vendrán falsos profetas y habrá guerras y rumores de guerras y habrá pestes y terremotos y ¿qué más? Y habrá persecución por causa de mi nombre y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Más o menos, entre otras cosas, dijo el Señor Jesús, Mateo 24, y luego dijo, ¿verdad? Y cuando veas venir la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces sí corran y huyan las que estén en cinta, y empieza a mencionar una serie de cosas. Esa precisamente abominación desoladora del que habló el profeta Daniel es la profecía de la que te estoy mencionando, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Pero lo cierto es, y ya para empezar a descender, iglesia amada, que vivimos en tiempos donde lo que ocurre con la nación de Israel es fundamental. Israel como nación es fundamental en los acontecimientos del fin de la humanidad. Es fundamental. Israel sigue siendo un pueblo especial para Dios. Sigue siendo el pueblo del pacto de Dios. Nos guste o no nos guste. Es cierto que Israel rechazó en un sentido al Hijo de Dios. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y por causa del rechazo de ellos es que tú y yo, que éramos pueblo gentil, que éramos un pueblo que no éramos parte del pacto, que no éramos pueblo de Dios, fuimos injertados y somos pueblo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque eso dice la Biblia. Nosotros no éramos parte de ese pacto. Nosotros éramos parte de todo el resto del mundo que estaba destituido de la gloria de Dios, que había tenido que pagar las consecuencias del pecado con la muerte y estábamos destituidos. Nos esperaba una horrenda, ¿verdad?, condenación eterna. Pero Dios nos hizo parte de su pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo es que usted y yo fuimos injertados en el olivo, dice la palabra de Dios. Y digo esto porque hoy en día una de las cosas que encuentro con preocupación es que hay como un espíritu antisemita que se está despertando fuertemente en el mundo entero y aún dentro de la iglesia. El antisemitismo es un término, ¿verdad?, que se le atribuye a aquellos que odian al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y es algo que ha estado a lo largo de la historia, no es de ahora, ¿no? El antisemitismo es provocado por el diablo mismo que odia a Dios y odia a su pueblo. Por ejemplo, en los días de Egipto, ¿recuerdas cuando José se convirtió en el hombre más importante de Egipto y luego el faraón de aquel entonces le dio un espacio del territorio para que su familia crezca allí? La Biblia dice que después de unos años el pueblo de Israel creció tanto que el nuevo faraón dijo, no, estos están muy fuertes, matémoslos a todos y matemos, ¿verdad?, a todo varón que vaya a nacer a partir de ahora lo vamos a matar. Y empezó una persecución al judaísmo, un odio hacia el pueblo de Israel. Por eso es que Dios envía tiempo después, ¿verdad?, a Moisés para librarlo del yugo. Y ese espíritu anti-israelí es algo que ha estado a lo largo de la historia. Y el diablo detrás de ello. Allá en los años 1930 y pico, ¿verdad? Ustedes conocen uno de los acontecimientos más horrorosos de la historia, el Holocausto. Millones de judíos siendo asesinados sin ninguna razón.
sin ninguna razón. Porque ¿qué razón tenía Hitler para matar a los judíos? Ninguna, no era una amenaza, no era una fuerza bélica. De hecho, habían naciones realmente poderosas militarmente que eran una amenaza para los alemanes, pero no los judíos. ¿Cuál fue la motivación para Hitler matar a millones de judíos? De la manera en que los hizo, salvajemente, sino un espíritu antisemita operando sobre él. Por cierto, ¿de dónde viene este término? Semita, ¿no? Semita, los hijos de Sem. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Ellos fueron los que se embarcaron en el arca con su padre Noé. Eso lo puedes encontrar en Génesis capítulo 10. Para los que les gusta, de verdad, luego leer. De la descendencia de Sem vienen los judíos y también los árabes. Porque Sem es hijo de Noé, es padre de Eber, de donde vienen los hebreos, y es antepasado de Abraham, de donde vienen tanto los árabes como los israelitas. Porque ustedes deben de saber, es verdad, por la palabra de Dios, que Abraham un día recibió una promesa de parte de Dios. ¿Recuerdas? Abraham recibió una promesa de Dios que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo voy a hacer de ti una nación grande. Te bendeciré y maldeciré a aquellos que te maldigan. Y Abraham salió de su tierra por una promesa. Dios hizo un pacto con Abraham. Pero pasó el tiempo y no llegaba la promesa. Y Abraham ya le entraban los años y dijo: ¿cómo es la cosa? Tú me prometiste que me vas a dar una nación. Yo no tengo ni siquiera un hijo. Y la esposa de él, Sara, se sintió, ¿verdad?, culpable de todo eso y le dijo: yo soy la culpable. Mejor tengo un hijo con la persona que trabaja con nosotros. Y así fue. Abraham consintió y tuvo un hijo con Agar, de donde proviene Ismael, que es el padre de los musulmanes, de Ismael. Y luego Dios le habló a Abraham y le dijo: yo nunca te dije, ¿verdad?, que tenías que, estoy parafraseando, que tenías que ayudarme a que te dé la promesa. Yo te dije que te iba a dar un hijo, pero la descendencia será, ¿verdad?, a través de la descendencia que tengas con Sara. Y de allí vino su hijo, su único hijo Isaac, tiempo después, de donde provienen los judíos. Desde entonces ha habido una pugna a lo largo de los años entre judíos y árabes, judíos y musulmanes, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Se mantiene hasta el día de hoy. Es una pugna que ha existido a lo largo de la historia. De la historia. Pero hoy tienes que saber que Israel sigue siendo un pueblo especial para Dios. Un pueblo especial para Dios. A todos nos duele ver imágenes y cada uno, ¿verdad?, omite un juicio y tomamos una parte, nos tomamos un bando. Y la verdad es que como hijos de Dios estamos en el deber de orar por todo el mundo, por árabes, por judíos, pedirle a Dios que la luz del evangelio resplandezca sobre ellos y puedan conocer al Señor. Pero no se nos puede olvidar jamás que Israel es el pueblo de Dios también. Porque a veces escucho con preocupación cierta jactancia dentro de la iglesia, como que ya Israel no es tan importante porque somos nosotros, somos en Cristo, somos los cristianos el pueblo de Dios. Y por supuesto que lo somos, pero Israel también lo es. Israel es el pueblo de su pacto, el pacto que Dios hizo con Abraham y un pacto que Dios va a cumplir. Acompáñame con tu Biblia al libro de Romanos capítulo 11, por favor. Romanos capítulo 11. ¿Está allí? Versículo 1, dice el apóstol Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, hablando de Israel. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles,
Versículo 12. Y si su transgresión es las riquezas del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y en el versículo, finalmente, en el versículo 28 dice: así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han sido alcanzados misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Esta es una porción compleja, pero es una porción que al mismo tiempo es clara. Pablo le está diciendo a la iglesia que no se te olvide que ustedes solamente son una rama injertada al olivo, que fueron injertados porque las ramas originales fueron deshechas, pero que un día ellas van a volver a ser injertadas. Y tú y yo tenemos que tener presente eso. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo especial para Dios. Deuteronomio capítulo 7, si me acompañas por favor, Deuteronomio capítulo 7, vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 7, déjeme saber que está allí por favor. Dice la palabra de Dios, versículo 6. Dios le habla a su pueblo Israel y dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos os ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios hizo un pacto con Israel, lo hizo en Abraham y luego lo hizo en Moisés. Ustedes me serán un pueblo especial, más que todos los pueblos. Y si ustedes guardan mi palabra, yo también los libraré. Y ese pacto está en vigencia, mis hermanos, para Israel. Aunque Israel un día le dio la espalda, Dios sigue siendo fiel, porque Dios es así. Dios sigue siendo fiel contigo y conmigo a pesar de nosotros, porque Él es fiel al pacto que un día hizo con alguien. Amén. Dios no es fiel a lo que tú piensas que Él debe ser fiel. No, Dios es fiel porque todavía me da esto. Dios es fiel, no. Dios es fiel al pacto que Él hace con alguien o con algo. Y Dios hizo un pacto con ese pueblo, y ese pueblo goza del favor y de la bendición de Dios. Por eso hoy en día las cosas que tú y yo escuchamos tenemos que saberlas escuchar, porque hoy en día los medios de comunicación también nos presentan lo que ellos quieren que nosotros veamos. Y hay un espíritu antisemita en el mundo que tiene poder, y aún en la iglesia hay mucha gente que empieza a aborrecer a Israel, o a menospreciarlos, o a subestimarlos. No te equivoques. Por supuesto que lamentamos la muerte de gente inocente, venga de donde venga, y tenemos que pedirle al Señor misericordia. Pero que no se te olvide que Dios
es un Dios fiel a su pacto y hay un pueblo al que Dios ha escogido. Amén. Hay un pueblo al que Dios ha escogido y no lo puedes pasar por alto. No lo puedes pasar por alto. De hecho, con esto ya casi termino. Apocalipsis capítulo 19, si me acompañas por favor. Al libro de Apocalipsis capítulo 19. Déjame saber si estás allí. Vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y vi a la bestia. No lo mire, por favor. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Lo voy a repetir. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El libro de Apocalipsis es un libro probablemente complejo, con un lenguaje lleno de mucha simbología. Pero esta porción es muy clara, ¿no? Y lo voy a resumir en esto. Escúchame bien, iglesia amada. Porque en los últimos tiempos habrá un hombre al que la Biblia llama la bestia, que es el anticristo, que es un líder mundial, un político, un hombre que va a tener la capacidad de persuadir al mundo entero. Un hombre que no es que lo vas a ver malo y perverso, no es un hombre que se va a presentar como un salvador en este mundo, un hombre con un perfil, ¿verdad?, que la gente va a poder reconocer y seguir y admirar. Muchos van a seguir este sistema. Y de hecho me atrevo a decirte que hay una plataforma que se viene enseñando para este escenario. Un día va a haber un gobierno mundial. Para eso es necesario que las crisis económicas azoten las naciones. Para eso es necesario que haya inestabilidad, que haya incertidumbre, que haya miedo, que haya temor. Es necesario que ya no exista la moneda, que haya una sola moneda, entre otras cosas, que ya no haya religión. Es necesario, ¿verdad?, que aquellos valores que la humanidad siempre ha prevalecido, los valores del reino, de la familia, sean abolidos. Y todo es un escenario que se viene trabajando. El espíritu del anticristo, el espíritu se mueve. Y son los tiempos que empezamos a vivir. Pero llegará un día que ese escenario va a clamar por un gran salvador. Y allá aparecerá este hombre, la bestia. Y junto con él otro hombre, el falso profeta, que será un personaje religioso, que conducirá a una sola religión, adorar a la bestia. Y tú hoy en día lees esto y dices, ¿será esto posible? Los seres humanos somos tan influenciables, somos tan... Y esto va a pasar. Pero lo que quiero que rescates es que va a llegar un momento, porque esto es un momento, una cumbre, ¿verdad? Cuando el Señor viene, la venida del Señor, el Armagedón, el Señor y sus ejércitos peleando con su pueblo. Pero al frente hay, junto con el anticristo, junto con el falso profeta, hay reyes de la tierra y ejércitos. Muchas naciones en este mundo se levantarán en contra de Israel. Muchas naciones en este mundo se levantarán en contra de Israel. Y son cosas a las que tú tenemos que estar alertas y atentos. Se solidarizarán con los demás y verán a Israel como una amenaza y querrán destruirla. Y me he saltado un montón de cosas porque no me da el tiempo para hablar de este tema. En otro momento lo podremos atender, porque hoy lo que quiero que sepas es que tenemos que aprender a reconocer los tiempos y tenemos que entender que Israel es el pueblo de Dios y tú no puedes ser persuadido a pensar otra cosa.
¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Tenemos que orar por Israel. El cristianismo, de paso, surgió del judaísmo. ¿O acaso los apóstoles, los padres de la iglesia, no fueron judíos primero? Por supuesto. Tenemos un vínculo con Israel. El Dios de Israel es nuestro Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es nuestro Dios. Y no podemos olvidarnos. La iglesia tiene que saber reconocer los tiempos que estamos viviendo y tiene que saber tomar el lugar que le corresponde. Y por eso concluyo con esta porción que está en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3. La palabra de Dios dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas los despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Escucha bien. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, pasiones significa, diciendo: ¿dónde está la promesa de la venida? Se está hablando de la venida de Cristo. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas siguen iguales, desde el principio de la creación. Y Pedro dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Versículo 6: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y aquí viene lo medular. Pero, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que Dios se tarde, mis hermanos, es que Dios sigue siendo paciente. Si Dios no ha venido aún, no es porque se olvidó. Si el Señor no ha venido aún, no es porque llega tarde. Dios nunca llega tarde, mis hermanos, grábalo. Dios nunca llega tarde. Lo que pasa es que Dios sigue siendo paciente con todos nosotros, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Te lo voy a recordar: la voluntad de Dios es que todos vivan eternamente. La voluntad de Dios no es que nadie perezca. Tú y yo que decimos: ojalá, yo no quiero que se vaya. Somos los hombres, pero Dios no es como nosotros. La voluntad de Dios es que ninguno perezca. Pero la salvación viene solamente por medio de uno. Y para eso hay que creer en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. Dios es paciente con gente que todavía está perdiendo el tiempo, que todavía está desenfocada. Y Dios todavía ha tenido paciencia. Pero quiero decirte algo: la paciencia de Dios también tiene un fin. La Biblia dice que Dios es tardo para la ira y es pronto en misericordia. Pero llega un momento en que Dios dice: hasta aquí. En que Dios dice: hasta aquí. Y ese será el fin. El fin para algunos y el punto y seguido para otros. Pero vendrá un fin. Vendrá un fin. Pero aún disfrutamos de la paciencia de Dios. ¿Sabes que Dios ha sido paciente antes? Dios fue paciente en los días de Noé. Ahí mismo en Primera de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. ¿Sabes que
La Biblia dice que en algún momento atrás Dios también tuvo paciencia. Paciencia en los días de Noé. Paciencia tuvo Dios. ¿Sabes que hay un hombre en la Biblia, en la descendencia de Sem, que aparece justo antes de Noé? Su nombre es Matusalén. ¿Alguna vez has escuchado ese nombre? Matusalén es el hombre más longevo de la historia. Más longevo de la historia. Matusalén es una figura de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios, que parece que es infinita. La paciencia de Dios fue la antesala del juicio de Dios. Matusalén fue la antesala de Noé. Y hoy tú y yo vivimos en la paciencia de Dios todavía. Pero quiero que sepas que la paciencia tiene un fin. Y que después de Matusalén viene Noé. Y Dios ha dicho que hay un fin. Pero que Dios sigue siendo paciente. Todavía. Porque está esperando que no te pierdas. Que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué de ti? ¿Cómo estás tú? ¿Qué estás haciendo en estos tiempos? ¿O conoces de alguien? Porque Dios no solamente que es paciente para los que están desenfocados, también es paciente con la iglesia que es perezosa, que es distraída, que no hace lo que debe de hacer, que está dormida como esas insensatas cuando debe hacer algo. Y Dios es paciente también con su iglesia, que no reconoce los tiempos que vivimos y que está como dormida, como distraída. Y la iglesia tiene que reconocer los tiempos y tiene que actuar con diligencia. Con diligencia la iglesia de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Mire, el mensaje de hoy no es un mensaje para el corazón, para su alma. No es un mensaje, ¿verdad?, que toca las emociones de su vida, que también son importantes ser tratadas. Pero el mensaje de hoy es un mensaje que lo que pretende es hacerte consciente de algo, que pretende darte entendimiento. Número uno, tu Dios es bueno. La voluntad de Dios para sus hijos es que vivan para siempre. No tienes que tenerle temor a hablar del fin de los tiempos. Pero número dos, tienes que saber que el tiempo del fin es real. Y que Israel es fundamental en el calendario profético de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Y la iglesia tiene que estar con Israel. Quizás lo que te digo no siempre es bien recibido, porque no que Israel tenga nada bueno en sí mismo. Hay seguramente gente mala en Israel, como en cualquier parte del mundo, pero es el pueblo del pacto. Amén. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no alimentar espíritus antisemitas, antijudíos en nuestro corazón, porque vendrán cada vez más quienes pretendan despertar ese tipo de sentimientos en todo el mundo, y la iglesia también será confundida. Y yo tengo que decirte y recordarte que Israel sigue siendo también el pueblo de Dios. Pero número 3, tengo la necesidad de recordarte que hoy tú y yo estamos viviendo el tiempo de la paciencia de Dios, pero que la paciencia también se termina. Que la paciencia también se termina. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Dijo el Señor, que cuando su Señor regrese le halle haciendo así lo que el Señor les dejó. La iglesia tiene que estar velando y orando, velando, trabajando, atendiendo a Dios, atendiendo su llamado y atendiendo los tiempos que Dios les ha dado. Amén. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Espíritu Santo de Dios, que toda palabra que ha salido de ti, Señor, quede grabada en el espíritu, en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Que lo que haya venido de ti, Señor,
mi Dios, produzcan fruto en nuestras vidas. Mi Dios, quita velos del corazón. Danos entendimiento, Señor. Ilumínanos, Señor. Y ayúdanos a despertar a tus tiempos. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tus tiempos. Y ayúdanos, Señor, a ser una iglesia, mi Dios, apasionada. Una iglesia, Señor, que trabaja, que se esfuerza. Una iglesia diligente, una iglesia esforzada. Una iglesia santa que espera la venida de su novio. Una iglesia que se cuida. Señor, hoy tu iglesia y tu espíritu, Señor, te decimos: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Venga a tu reino. Porque, iglesia, lo que Dios tiene para ti es un reino de justicia, de gozo y de paz. Lo mejor de Dios está por venir. Un reino donde no habrá muerte, no habrá más enfermedad ni dolor. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Señor, venga a tu reino, Jesús. Y que tu reino y venga pronto, y tu voluntad también. Y aquí como es el cielo, que el cielo venga aquí como es el cielo, que el cielo venga aquí como es el cielo, que el cielo venga aquí como es el cielo, que el cielo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya. Tuyo es el reino, Señor, por los siglos de los siglos. Iglesia amada, que cuando levantes esa oración: Padre nuestro, venga a tu reino, lo hagas con entendimiento, Señor. Venga a tu reino. Aquí, Señor, este mundo necesita tu reino. Ven, Señor, y trae, Señor, tu reino aquí, Señor. Un reino de justicia, de gozo y de paz. En el nombre de Jesús. Trae tu reino en las casas de esta familia, Señor. A la familia de esta iglesia, Señor. Sustituye, Señor, la injusticia, la violencia. Sustituye, Señor, mi Dios, el maltrato, la discordia, Señor, por tu justicia, por tu gozo y por tu paz. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gracias, Señor. Y quiero invitarte a ti que puedes reconocer que quizás has estado abusando de la paciencia de Dios. Hoy el Señor ha hablado a tu corazón para demostrarte el amor que Él te tiene. Yo he tenido paciencia contigo porque te amo y porque no quiero que te pierdas, no quiero que perezcas. Te amo, hijo, te amo, hija. Deja de perder tu tiempo lejos de mí. Nadie te puede dar lo que solo yo te puedo dar. Yo soy tu Padre. Ven, ven a mí, ven a mí, ven a mí.
Señor, te damos gracias por tu paciencia con nosotros. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu voluntad para nuestras vidas es buena, porque tus pensamientos para nosotros son de bien. Te amamos, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza. Y danos, Señor, mi Dios, a tu iglesia, mi Dios, la capacidad de saber reconocer tus tiempos y poder, Señor, diferenciar la verdad del engaño, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén y amén. Iglesia amada, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que no aparte de ti su misericordia y que te llene de su paz. Que tengas una semana de victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana. Y la gente que vino por primera vez, en la parte de aquí adelante tenemos algo especial para ti. Permítenos poderte honrar solamente un minuto. Que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana, mis amados.